con todos los presentes. Quien los saluda es Erlis Delgado Chávez, soy abogado de profesión y coach, egresado de una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Vengo ya trabajando con el proyecto más de medio año, si no me equivoco, un poquito más. Queremos agradecer en primer lugar al personal técnico, especialmente a la licenciada Julia Antesana, a los financiadores COSENFE y a ESIT, los periodistas que hoy día nos brindan su tiempo para poder hacer posible este encuentro regional periodístico. Segundillos para que puedan, por favor, tener una breve presentación. Gracias. Yo les doy la bienvenida también. Mi nombre es Rosario de Calderón, soy coach de profesión, terapeuta. Ya trabajamos un buen tiempo en este proyecto de género y discapacidad hacia una sociedad pacífica e inclusiva, defendiendo los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Les doy el pase, Luis Armando, adelante, una breve presentación y continuamos con Aldo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en esta reunión. Un cordial saludo desde la ciudad de Cajamarca. Mi nombre es Luis Armando Chilón Poñón. Soy docente, también bachiller en Derecho y un gusto estar con ustedes conversando este tema muy importante. Gracias. Adelante, Aldo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Aldo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Aldo, sí te Buenas noches, escuchamos. bueno, le saluda Víctor Aldo Incio Pajares, también desde la ciudad de Cajamarca. Estamos en esta oportunidad participando de este evento y espero pues que todo salga como ustedes lo han programado y estaré a la expectativa de todo lo que se va a presentar esta noche. Buenas noches con todos, amigos. Perfecto. Mari, adelante. Te escuchamos. Gracias, Aldo. Gracias, Luis. Hola, buenas noches. Disculpen que no prenda la cámara, pero tengo un inconveniente familiar, por eso no puedo hacerlo. Yo soy Meridiana García Calderón, soy periodista de profesión, pero me he especializado en derechos humanos desde hace ya más de 20 años y mi especialidad es la comunicación inclusiva, de discapacidad e intercultural. Actualmente estoy desarrollando una maestría en docencia universitaria y nada, muchísimas gracias por invitarme. A ti, Mari, muchas gracias. Julio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Soy Julio Abdón Añari, de la ciudad de Lima, trabajo para Radio Exitosa y los temas de género y discapacidad son algo que a mí particularmente me tiene en una actitud positiva y agradezco la invitación a este evento y espero aportar en tan importante incidencia, ¿no?, sobre lo que es violencia y género, obviamente llevado a lo que es el ámbito femenino, mujeres con discapacidad y niñas en esencia. Muchas gracias, Julio, bienvenido. Y ahora le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo vengo en representación de Denya AEX, es una institución cultural en la que trabajamos temas de desarrollo personal directamente relacionados, por supuesto, con el respeto a las personas, derechos humanos, valores, inclusión social, etcétera, etcétera, desde las artes y, por supuesto, con las mismas perspectivas tanto del coaching como de la misma administración. Esto es trabajo para equipos de alto rendimiento. Perfecto. Gracias, Gustavo. Gracias. Bienvenido. También es profesional de periodismo para fines de... Así es, así es.
Gracias, gracias. Ya, vamos a iniciar. Bueno, ya hemos iniciado una breve presentación. Gracias de antemano por su participación, su prestancia, estar con nosotros el día de hoy, ¿no? Vamos a iniciar ya de fondo con el tema que nos reúne el día de hoy, que es el conversatorio sobre el análisis de dos noticias. Para esto voy a hacer una proyección. El video es un poco largo, así que voy a ver en la parte que sea ya eh, correcta y quizás ya cortarlo, porque duró casi 17 minutos y no vamos a dilatar demasiado. Se puede visualizar, ¿no? Mi Sí. pantalla. Perfecto. Vamos a esperar un ratito que amplíe. Y veamos con atención. Es un medio de la ciudad de Lima, que es punto final, ¿no? A ver. Porque se han registrado una cantidad impresionante, porque Perfecto. Ok. Adelante. Bueno, buenas noches. Hemos visto entonces una nota, me parece bastante icónica en nuestra sociedad, ¿no? Recordábamos muchísimo el caso de la pobre chica que trabajaba en el salón de estética y que fue brutalmente asesinada, quemada, como un bonzo por su pareja, por los problemas que probablemente mentalmente tiene, ¿no? Se dice que vivimos en una sociedad enferma, pero nuestra sociedad está tan enferma que los feminicidios son pan de cada día. ¿De dónde parte esto? ¿De dónde vemos que tenemos cuáles pueden ser las raíces de este tipo de situaciones que llevan a estas conductas tan deplorables? No sé si me puede ayudar alguno de nuestros periodistas invitados. Sí, gracias, María Elena. María Eliana. Sí, bueno, yo no sé, no sabría responderle su pregunta, pero sí podría decir que el tratamiento que el noticiero le está dando a esta nota, por más que ellos quieran dar su contribución contra la lucha, la violencia de la mujer, caen en todos los patrones que no deberían, empezando por el título. Celos, locura y muerte. O sea, está justificando a los celos y a la locura, cuando en realidad fue un acto totalmente consciente, ¿no? Después, al inicio, cuando hacen la historia, este recuento de cómo fue la historia de amor, entre comillas, casi le están culpando a ella, o sea, él la maltrataba siempre, pero ella aguantaba, ¿no? Y en la última parte sale el hijo diciendo, mi papá yo lo veía obsesivo, pero también triste porque mi mamá lo abandonó, porque su mujer se fue, y todo giraba en torno a sí, porque él estaba triste. Entonces, si bien se expone los hechos, o sea, no se está tratando adecuadamente porque no se le menciona como feminicidas desde el comienzo, y creo que se quedan en el mero calificativo y en el mero contar la historia, más no ir muchísimo más allá. Mari, ¿tú crees que el tratamiento blando que le pueden dar al victimario de alguna manera puede incidir en que muchas personas pues se sientan libres de hacer lo que les parece, impunes, al ver de que incluso pues la sociedad, como bien dices, no lo condena de arranque, ¿no? O sea, es increíble, pero muchas veces, por supuesto, la ley indica y etcétera, etcétera, pero estamos viendo al criminal ejecutar el acto infragante en las noticias, pero los periodistas siguen diciendo el presunto homicida, cuando es evidente de que no es presunto. Hay claro, mucho, perdóname, hay mucho ablandamiento en el tratamiento de las notas por parte de la prensa. Bueno, el tema del presunto, eso sí es de ley, porque si no, por más que tú tengas las imágenes, mientras no haya un juicio que lo condene, tú no puedes decir que es el... Sí,
porque ahí te cae el juicio, o sea, por más que tengas la imagen, o sea, eso, Claro, así eso sea sí, ahora, infragante, es ajá, cierto. ahora, Pero esto no nos lleva justamente a ablandar el resto de la información, el resto del es que yo tratamiento. creo que no es ablandar, yo creo que es el fiel reflejo de lo que piensa la sociedad. O sea, yo creo que el medio y el periodista está totalmente seguro que es totalmente agresivo. Nosotros lo podemos ver porque tenemos otra mirada, ¿no? Eh, pero ellos no, o sea, es más, desde que sale Mónica Delta y la forma como habla del tema, o sea, para ellos es lo correcto. O sea, sí, él hizo mal, pero tenemos que ver qué hay más allá. O sea, simplemente ese reflejo en la sociedad. Ahora, no sé si sea que el tratamiento blando como que motiva a la gente. No, yo creo que los medios al final somos, o los periodistas somos los traductores de la sociedad, somos como el termómetro de lo que va pasando. Lo que sí podemos hacer es que según cómo tratamos la información, podemos ir generando ciertos cambios, ¿no? Lo único que hacemos con este tipo de noticias es ver, yo tengo razón. O sea, él estaba triste porque ella lo dejó, ¿no? Confirma a la gente sus teorías y sus sospechas, ¿no? Las justificaciones, ¿no? Eh, pero sin embargo, este tipo de enfoque de las noticias termina dando más que una información, un producto de consumo a la sociedad, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que todavía se utiliza el modelo clásico y ya obsoleto para mí, que es el de sangre, sexo y muerte, ¿no? Que es el sensacionalismo. Entonces, cuando tú estudias periodismo, ¿qué es lo que te dicen en primer ciclo, ¿no? La pepa, la carne. Si tú no empiezas por ahí, si tú no empiezas a mover a la gente, tu noticia no sirve. Entonces tienes que generar, entonces lamentablemente en todo lo que es noticia policial, si no mueves al morbo, es bien complicado informar. Entonces, lo que yo siento que también vivimos un periodismo que está 30 años atrasados a comparación de lo que se ve en otros países. O sea, hay países, si no me equivoco, de repente los colegas saben mejor que yo, creo que España obliga a que no digan pues la mató por celos, sino tiene, es más, ellos no usan el feminicidio, creo que usan un término específico, que ahorita no lo recuerdo, pero ya en Europa y otros países de que lo obligan a la prensa que utilicen, o sea, ya hay otro enfoque. Nosotros somos de los países que nos hemos quedado con con este morbo, esta armar la noticia desde el sensacionalismo. Lamentablemente, no quiero entrar en política, pero somos hijos del fujimorismo que trajo los diarios chichas en el año 92, ¿no? Cuando derogó la ley donde para ser periodista tenías que ser periodista profesional y ya cualquiera podía ejercer, o sea, ni siquiera necesitaba ser colegiado. ¿Para qué? Para poder comprar medios, generar medios de comunicación y lamentablemente vivimos con eso, o sea, nos hemos quedado en esa etapa del morbo, ¿no? Entonces, mientras más sales gritando, indignándote, sí, que la quemó y que la no sé qué. Por ejemplo, ¿por qué tenían que mostrarlo a él en la camilla con la piel pelada? O sea, al contrario, tú dices, ay, pobrecito, o sea, ¿cómo lo está interrogando el periodista si también se ha quemado? O sea, puedes más bien generar eh, lo contrario, ¿no? O sea, más bien, en vez de decir qué barbaridad, ¿no? Bien hecho se quemó por malo, más bien es pobrecito, ¿no? O sea, vivimos, yo creo, no sé qué pensarán los colegas, pero yo sí creo que Sí, pues estamos 30 años atrasados. sí, presentan al victimario como víctima, y en eso tienes toda la razón del mundo. Ahora, en lo que hablas, es cierto, acá nosotros hablamos de feminicidio, en otros países se habla de violencia de género, porque no solamente a veces es la violencia contra la mujer, sino en distintos géneros que se maneja.
Pero no sé, a ver, Luis Armando, no sé qué nos puedes comentar al respecto. Bueno, sí, interesante el caso y bueno, para contarles también, ¿no? Que lamentablemente en Cajamarca también vivimos un caso muy parecido con Juanita. Juanita estaba vendiendo su salchipapa, llegó su expareja, igual, muy parecido, terminó arrojándole combustible, le encendió. Juanita falleció casi un mes después, ¿no? De sufrimiento. Y de igual manera, ¿no? El tratamiento de la información. Cuando escuchaba decir, ¿no? A Mari que efectivamente estamos atrasados 30 años en lo que son los temas referidos al tema de la violencia hacia la mujer. Justamente conversaba con alguien de España y ellos pues me decían, ¿no? Es que estos temas son muy delicados, hay que tener mucho cuidado porque en España, por ejemplo, se ha tocado tanto el tema de la violencia hacia la mujer, hacia el género, que está generando otro tipo de problemas. Y de ahí la responsabilidad de nosotros como periodistas tratar de manejarlo, ¿no? Coincido con ustedes, ¿no? Que es cierto, de repente a la víctima lo estamos, o bueno, al que ocasionó este tema, lo estamos viendo también como víctima, ¿no? Es muy difícil en realidad tratarlo a nivel periodístico este tema. Yo muchas veces he tratado de limitarme a contar la historia, ¿no? Pero es cierto, hay cierta responsabilidad en nosotros en tratar de orientar, generar una cultura un poco más respetuosa, pero cuando tú incrementas un verbo, un adjetivo, es muy delicado. Y bueno, mi opinión en este caso, cómo tratar estas temáticas es simplemente con mucho cuidado, ¿no? Porque como medios de prensa a veces cometemos muchos errores, ¿no? Y en este caso, con la experiencia que yo he pasado con Juanita, efectivamente, alguien decía, no, no deben tenerle pena a él. ¿Por qué? Porque él fue el que incendió a la señora. Y hay otro grupo de la sociedad que dice, no, ¿qué pasó antes? Entonces, yo considero que este es un tema que se debe todavía comenzar a discutir, a conversar, y en todo caso, yo soy de la idea que de repente personas preparadas en el tema de la psicología, porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa por la cabeza de cada uno de estos agresores, porque sí, el término sí, yo coincido o afirmo que son agresores, ¿no? No son víctimas, sino son agresores. Pero de repente, desde el punto de vista periodístico, simplemente, al menos en mi opinión, es tratar y contar la historia tal y como se dio, ¿no? No aumentando adjetivos, no aumentando, porque eso podría generar cierta pues discusión en toda nuestra sociedad, ¿no? Gustavo, estás apagado el micro. Perdónenme, les comentaba a todos, ¿se han percatado lo pongo sobre el tapete? Empezamos con una noticia muy fuerte, con un tema en particular, y la prensa suele empezar a replicar noticias similares. La información naturaliza la violencia. ¿Somos nosotros como comunicadores sociales gestores de violencia simbólica aun cuando no querramos? ¿Qué opina Fiorella? Buenas noches, perdón la ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Saludos desde Arequipa. Soy Fiorella Mato. Disculpen la demora, es que justo estoy saliendo de turno. Bueno, les cuento que en este tema en particular tengo la oportunidad, por así decirlo, de trabajar en la UDAVI, que es la Unidad de Atención a Víctimas. Se ha atendido casos de feminicidio aquí en Arequipa. Como ustedes saben, es la segunda región con más denuncias de violencia contra la mujer. Integrantes del grupo familiar, igual en estadística de feminicidios. Inclusive tuvimos oportunidad de ser colegiados para algunos casos específicos, ¿no? Para lograr pues una sanción punitiva, por lo menos ejemplar, porque como ustedes saben, hemos tenido cambios en la ley del 2018 para adelante, ¿no? Hay agravantes a lo que es el tema de feminicidios, si están presentes los menores, si había
el tema de dependencia entre la víctima y el agresor, había ingesta de alcohol o drogas por parte del agresor. Pero antes de responder tu pregunta, ¿sabes qué, Denya? Justo lo que decía la colega, ¿no? Si bien es cierto la emocionalidad que existe cuando uno va a cubrir estos casos o cuando uno forma parte del colegiado que se hace para atender a la víctima, hay una normativa específica donde nosotros no podemos acusar ya con la noticia en sí de decir, y el agresor, bueno, puede ser el agresor, ¿no? Pero siempre hay términos que se tienen que manejar como la presunto feminicida hasta que no haya una sentencia consentida, ejecutoriada, el cual impute el hecho a la persona que está pues ocasionando el daño, ¿no? En ese aspecto sí tenemos que ser muy, muy celosos en la redacción de la nota, por más que él mismo lo haya declarado, por más que lo haya aceptado, hay parámetros que nosotros también tenemos que cumplir para evitar posteriormente algún tipo de denuncia, ¿no? En ese Perdóname un paréntesis, Fiorella, y antes de regresar al origen de la pregunta, pero precisamente, sin embargo, veíamos en algún otro foro que se presentaban las fotografías de mujeres golpeadas, maltratadas, sin ninguna consideración ni impunidad. Es decir, nuevamente, no podemos decirle al criminal eres un criminal hasta que el juez y consentidamente se declare que eres criminal, pero a la víctima sí podemos humillarla en su dignidad, sí podemos vejarla ante los amigos, los vecinos, porque allí más bien no hay ley que ampare a nadie. ¿O me equivoco? Denya, ¿Cómo escúchame, contribuimos? eso se podía ver, me parece que justamente desde el año 2018 para adelante. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en la normativa, en la 30364, porque inclusive antes normalmente solo a los menores de edad se ponían las iniciales, pero ahora ya a las personas adultas que han sido expuestas a violencia, sea feminicidio, violencia, no podemos nosotros colocar el nombre completo de la persona, se pone iniciales y hasta la edad, pero eso sí hemos tenido una modificatoria. Que todos los medios de comunicación lo estén cumpliendo, eso ya parte del jefe de redacción, cuán informado esté en la normativa vigente para hacer cumplir esto desde sus medios de comunicación, y más esté en el colegio de periodistas, que debe de estar haciendo algún tipo de filtro o auditoría, porque te cuento que yo he sido parte del colegio de periodistas justo hace dos directivas, y se habló en algún momento sobre esto, aunque en mi época justamente recién estaba saliendo estas modificatorias, y todo comienza, te lo recuerdo, Denya, por lo que pasó con Ivy Égreda, ¿no? Que inclusive por internet estamos viendo en vivo cómo la queman, y mucho morbo que genera esta noticia, que lamentablemente desenlace fatal, fallece la jovencita, pero mira cómo es la historia, gracias, no quizás gracias, ¿no? Debido a este acontecimiento, es que se sale el decreto de urgencia, el 047, si no me equivoco, que decreta justamente de emergencia, ¿no? De atención, prioridad del Estado, la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y es aquí donde empezamos a ver una modificatoria en el concepto que se tiene de la violencia contra la mujer y cómo se va a enfocar en el tema comunicacional de la noticia. No te olvides que la ley 30364 señala en lo que corresponde al artículo 45, los actores participativos, el rol de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación para difundir las noticias? Y ahí deberíamos nosotros quizás un poco más de preparación, sobre todo los que están en el tema policial, que son los que normalmente cogen este tipo de notas, el enfoque que le tienen que dar y el lineamiento que debe de seguir este tipo de noticias. Ahora, regresando a lo que tú me comentabas, a la pregunta que me decías, bueno, creo que el rol de la sociedad civil, yo trabajo en Humanos, que justamente ha sido representante de la sociedad civil en la instancia regional aquí en Arequipa. Me parece que ha jugado un papel muy importante para visibilizar este tipo de problemática que se tiene, por lo menos aquí en Arequipa, te comento. Y aquí estamos abordando mucho el tema de la educación emocional para prevenir la violencia familiar. Se está pidiendo al Consejo Regional que se declare el año de la alfabetización emocional, por lo menos en Arequipa, porque se ha demostrado que la salud mental va muy alineada al tema de la violencia familiar, y los medios de comunicación de una u otra forma ayudan a que esto pueda socializarse de mejor manera y podamos tener una atención más prioritaria, ¿no? Ya, muchas gracias. Sin embargo, muchas veces se replica, ¿no? También ese es el problema. Si no se tiene el adecuado manejo, el adecuado abordaje a la noticia, aunque parezca mentira, hacemos que este fenómeno se vaya replicando.
Y sí, pues Sí. nosotros somos entes formadores que de acuerdo al correcto uso de los códigos que tengamos, vamos a poder incidir en las conductas de la población. Sí, Benji, sabes que como te decía, desde el tema de la sociedad civil, este año estamos muy enfocados justamente a intervenir ya, no intervenir, sino trabajar en conjunto o de la mano con los medios de comunicación, a través de capacitaciones a los colegas periodistas. Yo soy periodista de profesión, por X motivos me salgo un poco de la línea, colaboro con otras instituciones, pero sí es muy importante la formación que le tenemos que dar a los comunicadores, a los periodistas, porque tenemos nuevas generaciones que están saliendo, otras ya cuajadas que, bueno, ya están en otro tipo de espacios, entonces es una información que tiene que estar constantemente, no es una sola charla, ¿no? Es ir un trabajo sistemático hasta hacer un hábito prácticamente, ¿no? Como pasa en otros Claro. países, por la delicadeza que debe de tener el enfoque de estos temas, más aún cuando tengamos niños agredidos. Aquí en Arequipa, te comento, Benja, el año pasado ha sido terrible. Una señora, no solamente agreden a la señora que la matan, sino también a las dos nenas de 5 y 3 años. ¿Por qué? Porque el agresor dijo de que quería comenzar una nueva vida y no quería pendientes. Mira cuál es la mentalidad de esta gente, ¿no? Pero también hay un nene de 16 años que mata a la jovencita de 13 años en La Joya. Entonces vemos comportamientos donde la ferocidad del agresor está, ¿cómo se llama? Pues siendo muy cruel. Y a comienzos de este año, Benja, el agresor mata a la enamorada y no sabes quién empieza a ayudarlo para ocultar el cuerpo, la misma mamá. Entonces, hay un rol desde la familia que se está quebrando, esa línea tan delgada, ¿no? Donde el papá tiene que reconocer que lo que ha hecho el hijo no está bien y tiene que denunciarlo. Entonces, hay muchos factores que de una u otra forma confluyen para ver el tema de la violencia como tal. Como te digo, yo tengo la oportunidad de estar adentro por los hechos, por los casos que abordamos, pero también afuera por las columnas en las que yo participo y en las que escribo. Entonces, la importante, Benja, creo que es constantemente a nuestros colegas ir recordándoles, ¿no? O ir socializando temas específicos para el abordaje de la información. Pero eso también debe partir en alianza de la sociedad civil con, por ejemplo, el ente rector, en este caso el Colegio de Periodistas, ¿no? Y esperemos tener la réplica que se espera, ¿no? Claro, efectivamente. Así es, ¿no? Y es muy curioso, Sí. y también lo que, sí, sí, sí. Justamente es muy curioso lo que nos nombras, nos dices, ¿no? El abordaje de la noticia, el enfoque que tiene que cambiar hasta cierto punto el periodismo, ¿no? Y hasta cierto punto en el Perú se vuelve hasta, por decirlo así, aunque suene un poco feo, hasta entretenido, porque se comienza a hacer talk show de estos, ¿no? En Lima vemos, por ejemplo, el caso de un programa Andrea, en el cual hacen un show de esto. ¿No? Hay otro programa, que tengo algo que decirte, creo, y hacen un show de la violencia, donde la señora va y busca las partes y las enfrenta y las confrontan, ¿no? En vivo y en televisión. Aldo, gracias, Fiora, gracias, Fio, por tu comentario. Ahí te regresamos contigo. Aldo, Ya. Sí, sí, Ari, gracias. solamente Aldo, una complemento. Ya, termino. sí, No, no te preocupes, yo espero mi turno, espero mi turno. ya, gracias. Aldo, dinos tú, sobre este tratamiento de las noticias, de forma quizás que hasta se vuelven, como digo, entretenimiento, por decirlo así, aunque suene recontra horrible, porque hay un segmento en el día donde se puede ver eso, porque es un talk show, ¿no? Que hay en algunos canales. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué nos puedes decir? Estás con el micrófono cerrado. Y ahora A sí ver, creo, ¿no? sí, adelante. Bueno, considero que cada periodista o comunicador social tiene una visión diferente del tratamiento, pues, de las noticias de feminicidio. Sin embargo, todos los periodistas, todos los comunicadores deben tener, pues, una idea en común, ¿no? Una idea consensuada, podría ser así, respecto a entender que la violencia no se debe callar, ¿no? Hay que denunciarlas. La violencia no debe ser callada, sino denunciarlas y también reportarlas de inmediato. Porque si no lo hacemos, pues las consecuencias podrían ser fatales, ¿no? Entonces, eso de repente
tenerlo presente, porque como yo lo estoy manifestando, como periodistas o comunicadores sociales, tenemos de repente el tratamiento de este tipo de noticias diferentes, ¿no? Ya he escuchado algunos que manifiestan que, bueno, lo presentan de una manera sensacionalista, otro de repente desde un punto de vista machista. Entonces, lo que debemos entender es que este tipo de violencia, pues no debemos callarnos como prensa, periodistas, comunicadores sociales, sino más bien reportarlas, darlas a conocer, ¿no? Eso sería por el momento, de repente, mi opinión, mi participación. Sí, lo interesante es poder dar a conocer efectivamente esta información, pero darla a conocer de una manera que permita el entendimiento de la situación y en todo caso que pretenda fomentar la búsqueda de la solución, ¿no? Pero sí, efectivamente yo he observado que es gratuito. Vamos a usar la frase cliché, ¿quién se beneficia con todo esto? Cuando empieza, efectivamente, como dice Herlis, el espectáculo de la noticia. Y si nosotros vemos la influencia que han tenido nuestros medios de comunicación por parte directa de Televisa, ha sido muy fuerte en los últimos 50 años. Y allí han llegado también a nuestras pantallas programas de televisión que solamente se encargaban de tocar temas de prensa roja, pero de una manera exacerbada, de una manera en la que sí pues se pone al tema como si fuera un tema de entretenimiento, ¿no? Oye, ven, disfruta el show. Mira, vamos a ver cuántos muertos contamos hoy. ¿Puedo participar? Adelante, Fiorella, adelante. Denya, no sé si ustedes se acordarán ahora que justamente Harris estaba hablando de los tal show y hacer un show de la violencia. Cuando Beto Ortiz comenzó con este programa El Valor de la Verdad, el primer caso que expuso fue esta jovencita con el enamorado, que ella dijo que sí, que le había sido infiel y todo lo demás. La joven terminó la víctima de feminicidio a los 3 semanas, creo, si no me acuerdo, 4 semanas, ¿no? O sea, mira la responsabilidad que tenemos como comunicadores sociales en el contexto de que no por lucrar vamos a ocasionar lo que se ocasionó, ¿no? O sea, es una vida, señores. Al margen de... Fiorella, pero en este caso concreto de Beto Ortiz, o sea, un poco lo que me preocupa a mí ¿es gratuito? Es decir, yo creo que hasta ese punto sí, Ortiz puede haber llegado a resultar un tonto útil, pero ¿a quién le interesa que tengamos todo el tiempo este tipo de tratamiento, este tipo de convulsión, este tipo de maltrato a la mujer, de tenerla en un nivel de inferioridad, de seguir pintando? Estamos viendo en este momento lo que acaba de ocurrir con Valer como premier, ¿no? Entonces estamos yendo a lo más alto del poder en nuestro país, en el que se está premiando, o en todo caso, donde quedas absolutamente impune sobre cualquiera de estos temas. Depende con quién te juntes, depende cuánto dinero tengas. Y mira, disculpa, si vamos un poquito más allá, costó mucho que la mujer tenga participación en el tema político hasta el periodo de Vizcarra, si no me equivoco. Casi hubo paridad y un poco más de mujeres que hacían cargo de ministerios. Llega este nuevo gobierno, prácticamente la primera vez hemos tenido una, luego se niveló a 4, bueno, y ahora seguimos en 4, ¿no? Pero ¿qué tipo de autoridades estamos teniendo y qué antecedentes en algo tan sensible para lo que se está viviendo ahora en nuestra sociedad, como es justamente el tema de violencia contra la mujer y la familia, ¿no? Al margen del puesto, por ejemplo, acá en Arequipa vamos a tener unos alcaldes que también han logrado titulares por la violencia que han ejercido justamente a sus familias. Entonces, la autoridad tiene que entender, o por lo menos comprender, que desde el momento que sales del
de ser un ciudadano más a ser una persona a la cual vamos a tener que cuestionar, investigar, entre comillas, pues tienes que manejar muy bien todos estos pasivos porque tarde o temprano pues van a significar algo, ¿no? Y si no tienes una muy buena respuesta que argumente, ok, me denunciaron, pero fue por esto, por esto, por esto, al final la investigación resultó que se archivó, deberíamos de tener un poco más de conciencia, ¿no? Nuestras autoridades también, aquí en jalan en su entorno, aquí en Arequipa tenemos problemas en el gobierno regional, bueno, pues ustedes ya conocen la realidad de nuestro ex gobernador Cáceres Llica, que uno de sus asesores también estuvo justamente cuestionado porque golpeó, fue toda una desgracia realmente, la sociedad civil se pronunció, pero lo mantenían ahí. Lo sacaban un ratito y luego nuevamente regresaba. Entonces, parece que nuestras autoridades no entienden cuál es la magnitud del daño social que genera el tema de la violencia familiar y la repercusión justamente en nuestra sociedad, porque estamos dando un doble discurso. Ah, mira, la golpeo, hago todo lo que hago y encima soy autoridad. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando esto tendría que ser sancionado? Sí, pero mira cómo los medios contribuimos a ello, porque justamente lo que reportamos es ese aspecto de la situación, y no, por ejemplo, esta misma crítica que debiéramos tener. Ya sabemos que el regidor le pegaba a la esposa, ya sabemos que el hombre fue denunciado incluso por haber tenido la amante y todo lo demás, pero repito, ¿no? El hecho de seguirlo viendo en las noticias sin que llegue a tener una mejora, lo que hace más bien es replicarlo, porque lo mismo pasó en Lima, acuérdense de Altuve, lo mismo pasó incluso con personajes de cualquier aspecto de la farándula, y entonces caemos en eso, en naturalizar. Justamente por el tipo de noticias que se dan en los medios, sean televisivos o sean escritos. Rosario, se cerró el micro. Sí, no sé qué Ahora pasó. Sí. Vamos, yo creo, con la siguiente noticia justamente para poder redondear. Y yo quería ponerles, indicarles algo más. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que de cada 3 mujeres con discapacidad, una es víctima de violencia de género, ¿no? Pero como esto sucede en casa, son personas invisibilizadas, no se ve. Ya hablamos después de leer esta noticia de lo que les he comentado. Bien, dice, se negó a tener relaciones y casi muere. Vecinos y policías salvaron a joven mujer de morir estrangulada. Ex esposo quiso obligarla a sostener relaciones sexuales. Este es otro matiz en que presentan la noticia, ¿no? Claro, en este caso es la primera plana de un diario, El Chino, en el cual no se ve, ¿no? La noticia, se ve las imágenes del agresor, de la persona que ha sido agredida, y se maneja pues una forma, diría yo, eh, popular, hasta qué punto de titular así, ¿no? Una cosa como que vendiera cualquier cosa, por decirlo así, ¿no? Y justamente uniendo a esto me gustaría una ronda rápida, antes que nos gane el tiempo. Quizás podemos comenzar contigo, Luis, en cual analices esta noticia y nos digas el por qué, ¿no? El por qué del titular tan fácil, la noticia fácil, por qué se maneja de esa forma. Gracias. Bueno, es que como alguien lo decía, ¿no? Desde la universidad, desde el instituto nos enseñan, tienes que vender el titular, que es la pepa, y con eso tienes que empezar. Y si tú como periodista quieres que tu noticia o tu nota pues tenga la pegada que tú quieres, le pones un titular y muchas veces tú lo relaciones con algo que pasó, con un tema, digamos, morboso para la sociedad, y ya le pones ese título, ya no estás pensando, ¿no? De qué puedes ocasionar con ese titular más en la sociedad, ¿no? Simplemente la gente te gusta y dices 5 muertos y 10 heridos en accidente. Fácil, sencillo, ¿no? Y puedes cambiar este tema, ¿no? Continúan ¿qué hacen las autoridades por los constantes accidentes que se registran? Nuevamente las calles se vieron de sangre. Puedes darle otro titular, pero como ya por el mismo trabajo diario, lo único que trae, la gente quiere esto, dale esto, ¿no? Entonces, en cierto modo que hay cierta responsabilidad también en nosotros, ¿no? Y ahí yo voy sumando lo que decía
nuestra colega de Arequipa, pues, ¿no? Falta de preparación, de actualización de nosotros como periodistas, ¿no? Efectivamente, muchos no conocemos la normativa del año 2018 para adelante en el tema de las víctimas, ¿no? De que tú no le puedes mostrar su rostro, como lo hacías antes. La policía no te puede mostrar o no te puede detener o mostrar un detenido dentro de la comisaría, no mostrarle a las víctimas, sobre todo a las mujeres. Muchos no los conocemos todavía, al menos en provincia no conocemos, y esa es una responsabilidad, ¿no? Entonces, el titular es fácil, sencillo, desde la universidad lo llevas y vendes la pepa. Mujer fue asesinada por su expareja, rápido, sencillo. De repente por el tema de la agilidad ya y por el trabajo mismo que haces, te conlleva a poner rápido ese titular, ¿no? Claro, exactamente. Mari, Pero, una consulta, a perdóname, ver, aprovechando que estamos en la... Dime, Gus. no, sobre el punto, ya es, pero hay otra forma, o sea, de todas maneras en la noticia lo que tienes que dar es la noticia, ¿no? Claro. Aunque suene tonto, ya si no ponemos la pepa, la cosa es ver cuál es el tratamiento de la pepa, porque igual hay que Claro, ponerla. claro, ahí lo puedes cambiar, ¿no? O sea, puedes culturizar, sí se puede, pero ya nosotros como periodistas estamos como todos los días tratamos esos temas, casi ya se ha hecho normal, ¿no? Como un saludo, ya, ¿no? Hola, buenas tardes, igual un titular. ¿Qué tenemos hoy día? Ah, no, eh, mujeres, violencia familiar, ¿no? La pareja le pegó, le castigó, ya eso es normal, ponle ahí eso nada más, ¿no? Como que ya nos hemos acostumbrado ya a ese tipo de sociedad, La y normalización. sí, ya es normal para nosotros, ¿no? Ver todos los días este tipo de hechos, y en cierto modo como que nosotros como periodistas también ya es normal, ¿no? No, ya no lo vemos tanto así. Recién que se está tratando estos temas, porque ya hay casos exagerados y todo eso, recién lo estamos tomando, al menos he visto en algunos colegas en la ciudad de Cajamarca, e intento decirles, mira, pero la noticia se puede tratar de esta manera, no necesariamente vender violencia, porque sí, efectivamente, si tú quieres ganar ahora en tema de redes sociales, quieres ganar seguidores, le das un video de violencia, maltrato y un titular fuerte de sangre, vas a conseguir más likes y más seguidores. Pero sí, está bien, pero ¿dónde está tu responsabilidad como periodista? ¿No? Hacerse esa pregunta. ¿Estás preparado? O sea, sabes que ahora no le puedes mostrar a la víctima así completamente. Entonces, hay mucho que trabajar en realidad, ¿no? Y empezando por el titular, ¿no? Empezando por el titular, hay que empezar a dejar de verlo algo normal, el titular, ¿no? Y tratar de buscar, pero considero que hay mucho trabajo por hacer. Exactamente, Luis. Hay mucho trabajo por hacer. La información está, ¿no? Hay que informarnos para informar de una forma adecuada. Ya está en cada uno de nuestros lados, ¿no? Ustedes que son comunicadores tienen un acceso a miles de hogares, ¿no? Mediante medio televisivo, radial, o incluso por diario, ¿no? Es importante eso. Y justamente lo que quería hacer consulta, bueno, a Mari, que para escucharlo un poco también a forma de que todos participemos, es ¿y cómo hacemos el trato cuando se trata de, valga la redundancia, de personas con discapacidad? Porque ya se complica un poquito, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad no presentan su denuncia porque lamentablemente la violencia para personas con discapacidad sucede en el núcleo del hogar, ¿no? Lamentablemente a veces son los papás, los cuidadores, un primo, quien es el perpetrador de esos tipos de crímenes. Mari, ¿nos podrías ayudar, quizás un poco ampliando dentro de tu experiencia? Bueno, yo creo que con el tema de discapacidad hay varios problemas. Primero, y algo que yo siempre lo digo en mis talleres, es que se debería de normalizar la discapacidad. O sea, todo lo vinculado a la discapacidad es como seres especiales, ¿no? Que como que fueran personas que no vivieran en este mundo, ¿no? O sea, solo cuando Angelitos por ahí. incluso, ¿no? Le dicen a veces. Y te lo digo porque mi mamá tiene discapacidad. Es una persona con discapacidad desde Ya. que tiene 1 año de nacida. Entonces, Ujú.
el tema es que no, en medios no se ha normalizado la discapacidad. O sea, tú no vas a ver una foto de en una portada, o de repente la cobertura de un mercado donde se ve una silla de ruedas. Sacan la silla de ruedas, ¿no? O por ejemplo, por el Día del Niño, es muy raro que pongan la foto de un chico con alguna discapacidad, o por ahí pondrán síndrome de Down, pero si es que es el día, ¿no? Entonces, el primer problema para mí es que no se ha normalizado la discapacidad, ¿no? No es parte de, o sea, a pesar de que creo que el INEI dijo que había más de 1,5 millones de personas con discapacidad. O sea, estamos hablando de quién no tiene un conocido, un familiar o una discapacidad. Entonces, no se ha normalizado. Dos, porque no se hablan de estos temas en la sala de redacción. O sea, tú llegas y muchas veces los medios lo que haces es voltear la información. O sea, ¿qué está en la noticia? Ya, ¿qué sacó Anina? ¿O qué sacó RPP? Ya, sacas de la web y lo volteas. O sea, escribes lo mismo pero con otras palabras. Entonces muchas veces, o mejor dicho, yo cuando he estado en una sala de redacción no recuerdo espacios de reflexión, ¿no? Menos sobre el tema de discapacidad. O sea, discapacidad lo vas a ver cuando, no sé, pues, por ahí que ganó una medalla a alguna persona, y la forma también como, ¿no? Luis con discapacidad, pero O tienen de que, repente ¿no? en una forma muy amarillista, ¿no? También se maneja. Claro. Hace poco veíamos noticias que habían despedido a personas con discapacidad de una municipalidad, pero ponían el vía crucis que pasan los discapacitados. Entonces, en una forma muy amarillista, ¿no? Como que lo Es que no lo tocan. asumen, o sea, es que no lo asumen como parte, a las personas con discapacidad no las asumen. Y ahí es una culpa de los medios, porque los periodistas a veces tenemos el ego tan gigante que nos creemos superpoderosos. Entonces, lo que pasa de abajo de nosotros, no hay punto para la reflexión, es muy raro, ¿no? Ahora Luis decía, por ejemplo, que estos temas recién se hablan. No, Luis, yo me acuerdo que en 2005 Flora Tristán sacó el primer informe de medios de comunicación y feminicidio, ¿no? O sea, hay cosas que se discuten en espacios como el nuestro, pero la gente que está todo el día en los medios no le interesa. O sea, tú quieres cumplir tu trabajo, te pagan tan poco. Te pueden votar porque el jefe, no sé, pues, se cruzó, se rayó, se peleó con la novia, te votan. No tienes seguro, no tienes estabilidad laboral. Entonces, encima, o sea, es muy complicado, no hay espacios, no se generan. Yo creo que acá el tema, más que hablar solo con los periodistas, yo creo que se deberían de formar alianzas con los medios de comunicación para que se incorpore el tema de discapacidad, el tema de género, ¿no? El tema de etcétera, etcétera, como ejes dentro del tratamiento de las noticias, ¿no? O sea, como una obligación. De repente, como tú dices, como obligación, haciendo así ejes, grupos, es una capacitación, ¿no? Porque al final creo que no todos los comunicadores, no todos los periodistas están de una manera capacitada para poder atender estos temas, ¿no? De personas con discapacidad, desde la terminología que se utiliza. Mira, yo les cuento una anécdota con el Colegio de Periodistas, no hace más de 2 años, antes de la pandemia. El Colegio de Periodistas de Lima, que maneja el Facebook también del Colegio Nacional, ponía, hemos inaugurado la sala de discapacitados. Entonces yo les escribí, no se dice discapacitado. Me he peleado 1 mes, que me sacaban la RAE, que no sé qué, que no sé cuándo. Viene pandemia, se empiezan a hablar de estos temas, y recién, porque hicieron, creo que con ustedes y con no sé qué otra organización, que hicieron una alianza y trabajaron el tema del lenguaje, es que recién ellos modifican el lenguaje, siendo el Colegio de Periodistas, quien debería ser rector y regulador, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos recién han cambiado y ellos ya dieron la directriz a su gente luego de que hicieron el trabajo con ustedes y con los demás,
¿no? Entonces, yo sí estoy convencida de que tiene que ser, es como el tema el supuesto. No todos los periodistas manejan ese término. En provincias, yo trabajé en la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista. En provincias, de 9 de cada 10 está enjuiciado porque no manejan estos temas. Cuando han empezado los juicios terribles, y a raíz de que la meten a Magali Medina por libertad de opinión a la cárcel, ahí es que recién los medios empezaron a capacitar a su personal. Entonces yo sí creo que, o sea, está bien hablar con los periodistas, pero creo que hay que ir hacia arriba para que sea como parte del engranaje de la estructura periodística el tratar estos temas y no simplemente que vean la discapacidad como calendario cívico escolar, ¿no? Noviembre ya, o sea, ahí lo metemos, sino realmente qué estamos haciendo con eso. Y hay comunicadores que tienen discapacidad y como Gina Parker, que ha trabajado, no sé, creo de miles de años en Radio Panamericana y así en muchos medios, hay personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que va, y ahora, son personas de dinero también, o sea, ya tendríamos que hablar al tema de la discriminación por pobreza, por género, y etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que la sensibilización tendría que ir más hacia arriba, ¿no? Claro, es que recién creo que nos estamos familiarizando con los términos adecuados, nos estamos informando de forma adecuada, ¿no? Hay gente todavía que se resiste un poco incluso, ¿no? A utilizar ciertos términos, aunque los digamos, ¿no? Digamos, se tiene que decir persona con discapacidad, se tiene que decir persona con discapacidad auditiva, y ellos no, o sea, no les parece, no encajan todavía, ¿no? Pero ya hay términos que vamos como decir cojo, como decir tuerto, en el cual son hasta cierto punto peyorativos, ¿no? ¿Les parece, por favor, Aldo, si nos ayudas con un poco de tus comentarios y ya para pasar a Fiorella, por favor? Te Gracias. escuchamos, adelante. Así es. Bueno, escuché también ya la participación de los que me antecedieron y hablaron pues de tener mucho cuidado con el uso de términos, ¿no? Cuando se trata de estos temas o de estas publicaciones de discapacidad, ¿no? En el caso de referirnos, cuando nos referimos a una discapacidad sensorial, lo correcto es usar el término de personas con discapacidad visual. Cuando es una discapacidad intelectual, el término correcto es una persona con autismo, persona con síndrome de Down. En el uso de hacer también algunas referencias a las personas que presentan enfermedades mentales, el uso correcto es una persona con discapacidad psicosocial. Entonces, los medios de comunicación deben tener pues un acercamiento más profesional e informado para tratar este tipo de noticias, ¿no? Referente a personas con discapacidad. Y esto nos va a permitir no caer en la falta de formación, ¿no? En nuestro ejercicio, en nuestra labor periodística, cuando hablamos pues de este tipo de noticias, ¿no? Esa sería mi participación. Así es, Aldo. Fiorella, por favor, te escuchamos para pasar con Gustavo. Ya, ahora sí. ¿Estás? Ok. Sí, ahora sí. Bueno, me parece, corroborando lo que han venido expresando mis colegas, de que es cierto, ¿no? Muchas veces no nos habrán capacitado, no habrá habido mayor involucración de los colegios profesionales, qué sé yo, pero hay algo en lo cual nosotros debemos de girar en el momento de abordar estas noticias, y eso se llama criterio, ¿no? O sea, ya ahí tiene que aflorar por nuestro criterio profesional, nuestro criterio lógico para ver cómo se va a hacer el enfoque de la noticia, la exposición que vamos a dar a la víctima, ¿no? Ética, por así decirlo, de ontología, como queramos llamarlo. Sin criterio, yo pienso que ninguna profesión podría lograr
éxito, ¿no? Porque hay veces es en ese momento, ¿no? Donde tú tienes que reaccionar, como les digo, yo trabajo en una unidad de atención a víctimas y muchas veces la ley no contempla tantas cosas y sobre todo en el tema de discapacitados, les comento que nosotros, gracias a Dios, en la UDAVI tenemos una persona que ve el tema de lengua de señas. Es más, vamos a dar vacaciones útiles para personas con discapacidad auditiva, porque les vamos a dar las vacaciones útiles emocionantes, que así se llama, en lengua de señas, porque tenemos que ver cómo socializamos, justamente lo que decía la colega, ¿no? O sea, lo vemos tan especial, ¿no? El tema de la discapacidad, que uno dice, parece que los discapacitados somos nosotros, porque no entendemos que tienen los mismos intereses, los mismos anhelos, los mismos sueños, y quizás más que nosotros, ¿no? Pero las seguimos colocando en un espacio tan particular que nosotros mismos no somos inclusivos en hacerlos formar parte del entorno, ¿no? Dependiendo obviamente del grado de afectación que tengan. Entonces, eso ya, a mi criterio, me parece que viene desde un tema social, ¿no? Y todo esto sale porque desde nuestras mismas familias no ha habido la comunicación o el diálogo sobre este tema en particular, o porque teníamos la tía, la prima, la sobrina o la hermana que de pronto no podía caminar o no podía hablar y encima los relegábamos, ¿no? No los exponíamos a la familia, no los hacían participar de las reuniones, entonces ya desde la misma familia, que es el espacio donde debemos empezar a formar a los nuevos ciudadanos, ¿no? De formarlos, estos temas deberían ser tan comunes y tan normales. Pero bueno, veníamos de una generación en transición, ¿no? Pero ustedes saben que los que estamos en esta época, pues venimos a eliminar esos ejemplos paternalistas de machismo y esas cosas, y formar a los ciudadanos que realmente queremos, que vendrían a ser nuestros hijos, adopten esos comportamientos positivos para lograr en nuestros nietos recién ver un cambio sostenible, ¿no? Porque esto es todo un tema generacional. Entonces, yo rescataría aquí también el rol que tiene la familia para estos conceptos que estamos trabajando ahora, porque al final somos periodistas, pero ¿dónde terminamos? Una vez que dejamos el título, pues en nuestra familia somos padres, hermanos, hijos, esposos, y desde ahí debe de comenzar la comunicación, esos cambios sociales que queremos, tenemos que empezar a convertirlos en nuestra familia, ¿no? Informándonos, tomando como referencias otras cosas para que inclusive los temas de violencia familiar deben ser abordados desde nuestros hogares, para que así estemos más preparados y no sea novedad cuando salgan los bebés al colegio, o nosotros mismos en nuestras conversaciones, ¿no? Por lo menos es lo que estamos viendo, un cambio que se está tratando de hacer aquí en Arequipa. Antes había muchos chistes machistas, ¿no? En los periódicos que teníamos aquí, que de nada sumaban, para nada, al contrario, mellaban inclusive la dignidad de nosotras como mujeres, pero el darles y darles, decirles, ya salieron esos dibujitos de la parte cómica, ¿no? De entretenimiento en los periódicos impresos, y por lo menos, ¿no? Ya tanto da la gota al cántaro, que bueno, lo rebalsa, pero en cosas positivas. Yo creo que el rol fundamental que tenemos los comunicadores sociales es que visibilizamos lo que está pasando en nuestra sociedad, pero cómo lo hacemos es ahí donde tenemos que prepararnos un poco más, sobre todo si vamos a estar cubriendo o informando sobre estas notas. Por lo menos les comento que a nosotros nos llaman algunos colegas, tío, mira, pasó esto, ¿cómo? Ahí por lo menos orientamos, no, tienes que tratar de en este enfoque, porque si no luego viene tal cosa y luego te va a venir tal problema, ¿no? Pero no sé si todos los colegas tendrán esa posibilidad, ¿no? Yo regreso que el Colegio de Periodistas quizás debería tener un orientador para este tipo de noticias, para dar un mejor enfoque, ¿no? Y llegar realmente como se quiere. No solamente se trata de decir 30 puñaladas, Dios mío, o sea, qué tal sensacionalismo para la nota, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esa víctima tiene familia, víctimas indirectas, los propios hijos, la madre, el papá, ¿no? Todos los que son dependientes, víctimas directas, indirectas. Pero muchos ni siquiera saben lo que son víctimas directas, indirectas en un feminicidio, porque creen que víctima solamente es a la que mataron, a la que golpearon, pero también tenemos otros actores participativos, que son los niños o los que han presenciado el hecho, personas con discapacidad dependientes de la víctima que estaban en el momento de lo que ocurrió. Entonces, ahí tiene que entrar todo un tema de preparación que obviamente implica pues una intervención más sostenible, ¿no? Y que obviamente el periodista pues quiera prepararse, porque si no, vamos a hablar y hablar y hablar y al final todo va a seguir lo mismo, porque no parte de nosotros el querer actualizar nuestros conceptos. Y no solamente porque venga una sanción legal, yo creo que más que nada por un tema personal, por un tema inclusive social. Herlis, esa es mi opinión. Gracias, Fiorella.
Gustavo, te escuchamos y para la parte final y la parte de conclusiones, por favor, adelante. Gracias, Gracias. Henry. Sí, justamente determinar esto, ¿no? Que no somos un problema aislado. El medio, como medio, obviamente tiene que cubrir la noticia, va a ir aprendiendo en el camino. Oye, pero está mal que recién se aprende en el camino. Sí, claro. Me acuerdo, estaba en la universidad, me enseñaban la tilde, le digo, y esto me enseñaron sexto de primaria. Me dijo, sí, pero tus compañeros no saben. Y entonces, ¿cómo llegaron a la universidad? ¿No? Lo que trae muy fresco lo que acaba de suceder también. Somos parte de un problema mayor que es la educación, que tiene que darse en valores, en las familias, en el desarrollo personal, que tiene que darse desde la profesión con el mismo espíritu justamente de mejorar, de crecer. Mientras no tengamos eso, no va a servir nada porque no estamos curando la enfermedad, sino que simplemente estamos aliviando un síntoma. Creo que esa sería mi conclusión. Hay un tema final que tocó también, me parece, María Eliana, y decía, ¿no? Cómo se esfuerza un periodista en mejorar, en tener el momento de reflexión para trabajar ese titular, ese lead, si nos han hecho creer que el público consume eso, y es mentira, nosotros hacemos que el público consuma eso, pero cuando no tienes ni seguridad social, ni estabilidad, si no tienes ni siquiera una buena paga. Entonces, lo único que queda allí es la motivación intrínseca y esta parte de la educación. Tenemos que educarnos en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida y entonces de forma natural todo va a mejorar. Creo que esa sería mi conclusión. Gracias. Vamos con Mari, una conclusión que nos podrías dar ya para finalizar este encuentro que ha sido muy, muy interesante. Te escuchamos. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es bien importante escuchar otras voces, otras opiniones. Y bueno, en la línea de todos, ¿no? O sea, es uno como periodista, entender que también uno es un ser humano, también eres un ciudadano, ¿no? Que tienes responsabilidades como periodista también, ¿no? Porque a veces es como terminas la carrera y te quedas con lo que aprendiste y el periodismo y las comunicaciones cambian año a año, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con los enfoques noticiosos, ¿no? Entonces es importante la formación personal, pero también creo que nosotros como periodistas fomentar este tipo de espacios, o sea, no esperar a que simplemente nos inviten, ¿no? De una organización para conversar, ¿no? Y para terminar, yo creo insistir en que debemos de trabajar la normalización de la discapacidad, ¿no? O sea, que las personas con discapacidad también pagan impuestos, trabajan, van al mercado, estudian, se casan, tienen hijos, tienen sueños, o sea, eh, y yo creo que desde partir por ahí para que los colegas también tengan otra mirada, ¿no? Que puedan incluir en la foto del mercado la silla de ruedas, en la foto del inicio de clases, también el inicio de clases en los colegios con niños con discapacidad, o sea, yo creo que ese puede ser también un comienzo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari. Luis, vamos contigo, con Aldo y con Fiorella para ya culminar. Adelante. Sí, gracias. Bueno, interesante este tipo de conversaciones y me sumo a la idea, ¿no? De que el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Si empezamos nosotros mismos como periodistas, seguramente vamos a darle lucha en la sala de redacción, en la producción, decir, mira, esto puedes tratarlo así, y no solamente pensar en la venta o en el número de seguidores o en el rating, ¿no? Simplemente hay que empezar desde abajo también, pero haciendo la lucha, porque va a ser muy difícil, porque estamos acostumbrados a este tema de tratar la noticia de esta manera, ¿no? Compromiso, seguir actualizando, seguir aprendiendo, seguir participando, ¿no? De este tipo de eventos que nos dan nuevas luces. Gracias.
A ti las gracias. Aldo, adelante. Bien, gracias. Bueno, considero que estos temas, ¿no? Estos temas de feminicidio, temas de discriminación, temas de discapacidad, es uno de los principales problemas que nosotros debemos afrontar, ¿no? Pues es evidente que la sociedad, que nuestra sociedad toleran violencia basada en la discriminación, ¿no? Una discriminación de género, ¿no? Entonces, nosotros no debemos ser indiferentes, porque si no también de alguna forma está, bueno, afectando, pues, también a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros padres, no, nuestros familiares, ¿no? Entonces nosotros debemos tratar estos temas con seriedad, responsabilidad y no ser diferentes, ¿no? Eso es lo que podría manifestar. Y gracias también por invitarme a participar de este evento y que no sea la primera ni la última vez. Gracias. A ti, Aldo, a ti gracias por tus comentarios. Fiorella, y terminamos con Rosario y conmigo. Bien, agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de dar una opinión sobre lo que pensamos sobre esta situación de la violencia. Lamentablemente, de 10 mujeres en el Perú, 7 han sido víctimas de violencia. Es una situación que la vamos a tener por mucho tiempo si no nos ponemos a trabajar desde donde nos corresponde para comenzar en el tema de la prevención, para que estas estadísticas lamentables vayan primero en un tema de control y posteriormente la erradicación. Y el rol que tenemos los comunicadores sociales y los periodistas, a mi criterio, es determinante para poder socializar de una manera adecuada, si bien tenemos que informar, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero de la manera más profesional, ¿no? Sin olvidarnos que la víctima tuvo familia, hay niños de por medio, hay personas sensibles que merecen respeto, ¿no? El pudor que debe de manejarse desde nosotros como profesionales, motivarlos a seguir informándose, preparándose, más aún si están en sus medios de comunicación designados justamente a cubrir este tipo de notas, ¿no? Nadie sabe lo de nadie, en algún momento, Dios no quiera, vamos a terminar siendo noticia también nosotros, ¿no? Y no esperemos llegar a eso para recién decir cómo sale en la nota así, cómo le toman la foto así, cómo permiten que tomen al hijo, a la mamá, en fin. Y bueno, regreso a lo mismo, por el trabajo que yo realizo y he venido realizando por algún tiempo. El rol de la familia es determinante y desde los medios de comunicación deberíamos de aunar esfuerzos para darles el lugar que le corresponde a la familia como eje de formación, no solamente de procreación o manutención, ¿no? Sino de formación de nuevos ciudadanos. Y ahí el compromiso parte de cada uno de nosotros, porque regreso nuevamente a lo que les comenté, ¿no? Al final dejamos nuestro título de encargada, de director, de periodista. ¿Qué somos? Papá, mamá, hijos, esposos. Entonces tenemos que partir desde ahí para replicar a nivel social ese cambio que estamos teniendo desde nuestros hogares, desde nuestra profesión, desde ese granito que podemos ir haciendo como periodistas, como comunicadores, como docentes, como abogados, en fin, en profesiones, para realmente creernos que este cambio social que estamos esperando se va a dar desde el momento que cada uno tome conciencia de la responsabilidad que tenemos al margen, si en nuestro entorno hay personas o no discapacitadas, que piensen distinto de nosotros. Tenemos que ser muy profesionales en el trabajo que venimos desarrollando y si en algún momento necesitan algún tipo de apoyo o consulta, bueno, los humanos estamos para poder corroborar información o dar algún tipo de lineamiento, ¿no? En cómo debemos de enfocar las noticias, como lo venimos haciendo con algunos colegas aquí en Arequipa. Gracias a los organizadores por la oportunidad. Muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, realmente por sus apreciaciones, un conversatorio muy, muy interesante, realmente conclusiones, ¿no? Ustedes como periodistas, como comunicadores, poder llevar las noticias de mejor manera, siempre pensando que hay una familia detrás de la víctima, como dicen, hay muchas víctimas. Tratar en los medios de comunicación lo que es la violencia de género y las personas con discapacidad de una forma adecuada, no amarillista, ¿no? Con mucho tacto,
y tratar estos temas. Estamos viendo que de cada 10 mujeres hay 7 violentadas y estamos viendo que de cada 3 mujeres con discapacidad hay una violentada y que no nos enteramos y que no lo conocemos, que se invisibiliza esto. Entonces, muchas gracias a todos. Yo me despido también aquí y bien, para